Bueno, la joven y esbelta Nadia, de apellido difícil e impronunciable, está con nosotros para hablar de todo lo que tiene que ver con las harinas. Si le di un beso a Eduardo López, le voy a dar un beso a Nadia, obviamente. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, ¿Cómo Néstor? estás? Bien, gracias por invitarme. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Risic. Así como suena, como parece, o sea, no parece complicado, pero es fácil. Sí, porque hay una H ahí adelante. Claro, la H que no se pronuncia y la Y como una I latina. Sí, la H yo sé que no se pronuncia, pero como está adelante me parece, no sé, me parecía... Es más fácil de lo que parece. Parece, sí, parece complicado, pero no. Bueno, ¿es cierto lo de Indra Devi, lo que dijo hace 50 años, que la harina era el enemigo público número uno y uno de los grandes males de la comida a nivel global? Y es lo que se está haciendo ahora con la harina, en realidad. O sea, la harina original, que es la harina integral, que es la que contiene todos los nutrientes, no es la de mala calidad. La de mala calidad es la que tenemos hoy por hoy en los últimos, bueno, muchísimos años que se viene haciendo con la harina, que es el proceso de molienda y refinamiento que hace que tengamos una harina procesada y blanca. Entonces, eso es lo que termina siendo de mala calidad. En realidad, la harina blanca es la que nosotros tratamos de evitar, de no recomendar, y que en realidad no haya una confusión, porque no es siempre la idea. Hablando de trigo, ¿no? En el caso de trigo, hablamos principalmente de harinas, porque también quizás estuvo una polémica el dejo de comer harinas o el dejo de los carbohidratos, que es totalmente diferente, porque tenemos la harina, que es la harina original, la harina de trigo, viene con el grano, o sea, el grano es lo que tiene todo lo que sería la fibra, las proteínas, o sea, cuando nosotros producimos el procesamiento de la harina, que se produce el refinamiento, ahí es donde se pierde el grano entero, o sea, se pierde el germen y es donde se pierden todas las vitaminas, las minerales y el salvado. Entonces, ese es el problema con la harina. Ni hablar, bueno, todos los alimentos procesados que tenemos hoy por hoy, que son las galletitas. ¿Pero hay vida después de la harina? ¿Hay? ¿Hay vida después de la harina? Y lo que pasa es que la harina es muy adictiva. Sí, lo que tenemos que dejar es la harina refinada. O sea, hacer la diferencia. Pero a ver, ponelo en productos. En productos, ok. Todo lo que es harina refinada, por eso decíamos, la harina de trigo, cualquier harina en realidad cuando se procesa, porque está también la harina de arroz. Hay también otra polémica que es el tema del gluten. O sea, la harina de trigo es la que tiene gluten también, ¿sí? Todo lo que tiene gluten es el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Cuando esas harinas se produce el refinamiento y el procesamiento, se le saca el grano, o sea, se le saca el grano entero, todo lo que es el salvado y el germen. Esas son, en realidad es todo el salvado, es donde tiene la fibra y donde tiene el germen, todas las vitaminas y minerales. Eso se pierde en el proceso de refinamiento de la harina. Ahora tenemos las harinas 4.0, 3.0. Esas son las harinas de mala calidad porque perdieron todo tipo de nutrientes. Tengo una pregunta. A ver, vamos producto por producto, sí. Por ejemplo. La factura de las panaderías. Exacto, se hacen con esta harina refinada, sí. Esa es la que tenemos que evitar, exacto. El pan de panadería. Exacto, se hace con esta harina refinada. De lado. También tenemos que evitar el pan blanco. La pizza. La pizza que se hace con harina refinada, la que comemos en todos lados, la habitual, es la que tenemos que evitar. Hay que evitar la pizza. La pasta fresca. La pasta fresca. Exacto, la que se hace con harina, huevo. También. La pasta rellena, los ñoquis. Esa es la que tenemos que evitar. Eso hay que evitar. Exactamente, sí. Sigamos. Sí. Y todo lo que encontramos en la panadería, todo lo que es pastelería, panadería, los bizcochitos de grasa, las cremonas, las facturas, como bien decías, las tortas, todo lo que es productos de pastelería, todo eso se hace con harina refinada. Todo eso no hay que comerlo. Todo eso es lo que tenemos que evitar en el día a día. Sí, todo eso es adictivo. En realidad lo que nos genera, o sea, expliquemos por qué, porque quizás queda no por un tema de aumentar de peso, no, o sea, en realidad no vienen más por ese lado, o sea, vienen por el tema de que no tienen ningún tipo de nutrientes. O sea, cuando nosotros consumimos todos estos alimentos que nombramos, lo que se produce en el cuerpo es una respuesta que es el aumento de azúcar en sangre. Yo entiendo que vos lo decís un poco livianamente a la cuestión, ¿no? Digamos, pero para la gente representa como una especie de drama. Claro, sí, imagínate que esto es un drama para mucha gente. Sí, porque se consume habitualmente, o sea, el pan es algo de consumo habitual, o sea, se estima que en Argentina consumimos unos 70 kilos de pan por año, o sea, que es bastante, o sea, es muchísimo, pan blanco hablamos principalmente. Ahora, yo lo que te pregunto es lo siguiente. Sí. Vos decís que hay que evitar consumirlo. Pero saber qué hay que consumir, más que nada, o sea, esto pero cuál sí. Lo que son dos preguntas. Sí. La primera es, ¿por qué? ¿En qué te hace mal? Sí. Porque vos dijiste, bueno, hay que evitarlo, pero está bien, pero decime en qué nos hace mal. Tal cual. Eso por un lado. Y por otro lado, eso, es decir, ¿cómo lo reemplazamos? Claro. Bien. Bueno, ¿por qué nos hace mal? Cuando nosotros comemos harina blanca principalmente, que no tiene ningún nutriente, que no tiene fibra, que perdió todos los minerales principalmente,
¿Qué es lo que esta? se produce, ¿Qué es esto esta produce? harina blanca principalmente. Sí, harina blanca. Lo que se produce es un aumento de azúcar en sangre. Entonces, a veces uno dice, pero si yo estoy comiendo pan, no estoy comiendo azúcar, porque también eso lo vemos muchísimo en consultorio, que todos nos dicen, yo no como azúcar, tomo edulcorante, pero sí está el pan, están las facturas, está la pizza. ¿Qué pasa con esto? En el cuerpo, la harina, cuando nosotros la consumimos, se genera como si fuera azúcar. Ese azúcar en el cuerpo produce un aumento de azúcar en sangre, que es la glucemia. La glucemia en el cuerpo produce un aumento de una hormona que es la insulina. Esa hormona es la que genera primero depósitos de grasa, primero nos produce el azúcar, este aumento de glucemia, un pico de azúcar que nos da energía como que nos produce, que nos excita, que nos da, nos sentimos bien, o sea, nos sentimos alegres. Como una droga, digamos. Como una droga, exactamente. Entonces, eso hace que nos quede también en nuestro cerebro el recuerdo de lo bien que nos genera, o sea, del bienestar que nos genera. Entonces, esto hace que nosotros tendamos siempre a repetir esta acción. Pero ¿qué pasa? No termina acá todo, o sea, no es todo felicidad. Cuando nosotros consumimos esto, que produce un aumento, porque hace un pico de azúcar en sangre, en eso se estimula la insulina, que es la hormona que produce aumento de los depósitos de grasa. Y ahí actúa la insulina en realidad para contrarrestar el efecto de la insulina, del azúcar en sangre. Y produce un bajón de energía. Y ahí es donde nos sentimos nosotros, cansados durante el día, ansiosos, irritables. ¿Y qué nos lleva a eso? A comer más harinas. Y ahí es donde salimos al kiosco y terminamos comiendo más facturas, galletitas, nos damos el gustito del dulce, esa necesidad que la gente tiene muchas veces, que nos lo cuentan en consultorio, del yo necesito, termino de comer y quiero el dulce, necesito el chocolate, necesito después de la cena, necesito después del almuerzo, a la tarde, y eso es lo que genera la harina blanca, o sea, este aumento de azúcar en sangre, este recuerdo que nos da energía, que nos hace sentir bien, el bienestar, y después el bajón de energía. Da para mucho el tema, sí. Da para muchísimo. Te propongo que, si querés, en un rato lo podemos seguir. Sí. Y podemos seguir avanzando además con otros productos, pero ahora vamos a ver al presidente de la Nación, que está hablando en Jujuy, en Purmamarca.